Buenas noches, estudiantes. Bienvenido a esta clase del lunes 3 de agosto del 2020. Para hoy hemos preparado la retroalimentación del tema la capacidad y el objeto. Este es el tema número 6 de la asignatura CJR 229, Derecho Civil 4. Vamos a empezar con el concepto de capacidad. ¿Qué es la capacidad en el ámbito jurídico? Es la actitud legal que tiene una persona para poder adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligación. De este concepto, si nosotros lo distribuimos en dos partes, vemos que en la primera es adquirir derechos subjetivos. Este es un tipo de capacidad que nosotros vamos a conocer como capacidad jurídica o de goce. Luego se va a complementar con esa capacidad de poder ejercitarlos, es decir, esos derechos subjetivos, y además contraer obligaciones. Cuando nosotros ejercitamos por nosotros mismos esos derechos subjetivos de los que somos titulares, y además tenemos también la actitud para contraer obligaciones, entonces estamos hablando de la siguiente capacidad, que es la capacidad de obrar o de ejercicio. Entonces, en este concepto están integradas ambas capacidades que luego vamos a ver por separado cada una de ellas. Es importante saber que todos los seres humanos tienen capacidad, salvo algunas excepciones. Pero la regla es que todo ser humano tiene capacidad. Clases de capacidad. Entonces, en primer lugar tenemos una capacidad jurídica o de goce. Y esta capacidad jurídica o de goce es la actitud e idoneidad para adquirir derechos subjetivos y ser titulares de ellos. Esta capacidad jurídica o de goce es inherente a la condición humana, es decir, que todas las personas, sin excepción alguna, tenemos esta capacidad. Así que por esa circunstancia la podemos relacionar con la personalidad. No es lo mismo, simplemente estamos relacionando la capacidad jurídica con la personalidad. ¿Cuándo empieza la personalidad? Con el nacimiento. El nacimiento marca el comienzo de la personalidad, pero además nuestra legislación va un poco más antes. Y al que está concebido, al que está por nacer, se lo considera vivo para todo lo que pudiera favorecer. Así que desde la concepción tenemos ya personalidad. Y aquí hay un ejemplo: un niño recién nacido puede ser titular de una cuenta bancaria o también propietario de un bien inmueble. Tiene esa posibilidad por tener la capacidad jurídica que implica adquirir esos derechos subjetivos y ser titulares de ellos. Cuando hablamos de derechos subjetivos, estamos hablando de derechos relacionados o inherentes a la persona.
por su condición humana, por su condición personal. Y los derechos subjetivos derivan de los derechos objetivos. Es decir, todos nuestros derechos subjetivos tienen limitado o han sido facultados también por el ordenamiento jurídico. Luego está la capacidad de obrar, también conocida como la capacidad de ejercicio. Es la actitud legal para ejercitar por sí mismo, miren este detalle, por sí mismo, los derechos subjetivos de que es titular, realizando los actos jurídicos de la naturaleza que sean con el objeto de contraer obligación. Así que por las características que tiene, a la capacidad de obrar la podemos relacionar con la mayoría de edad, que se alcanza a los 18 años, donde la persona a partir de la mayoría de edad puede ejercitar los actos de la vida civil por sí mismo. En este caso, este niño que en este momento de la capacidad jurídica es titular de una cuenta bancaria, sin embargo, no puede hacer transacciones, sino que lo va a hacer su representante legal, en este caso su padre o su madre o algún tutor que tenga. Pero una vez adquirido los 18 años, adquiere la capacidad de obrar o de ejercicio, salvo que tenga otras limitaciones, entonces por sí mismo va a poder ejercitar este derecho. Y en el caso de ser propietario del inmueble, va a poder hipotecarlo, va a poder venderlo o hacer con él lo que mejor le parezca. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Entonces, estas capacidades que son inherentes a la persona son cualidades o poderes jurídicos conferidos a las personas por el ordenamiento legal. En este caso es el derecho objetivo, para que sean titulares de derechos subjetivos y los ejerciten contrayendo obligación. Entonces, esta capacidad es un permiso o un poder jurídico que nos confiere el derecho objetivo. Por eso es que las actuaciones de las personas deben estar siempre en el margen de la ley. Poder de disposición. Es la relación de una persona con un derecho subjetivo, sea patrimonial o extrapatrimonial, en cuya virtud puede hacer con éste lo que mejor le parezca o convenga. El poder de disposición se halla inserto en la capacidad jurídica. Entonces, el poder de disposición no hace referencia a que no exista la capacidad de obrar para poder disponer de un bien, sino que son ciertas limitantes, o es una facultad más bien que la norma otorga para que él pueda disponer libremente una cosa que le corresponde. Como dice en esta parte, puede hacer con este lo que mejor le parezca. Observación sobre el poder de disposición. No siempre quien es titular de un derecho subjetivo tiene a la vez el poder de disposición. Y en caso de enajenar un derecho, en esta circunstancia hace ineficaz el contrato. Esta parte es lo que le quería explicar. Cuando habla del poder de disposición, no hace exactamente referencia a la capacidad de obrar,
Porque resulta que una persona que tiene limitado el poder de disposición puede tener capacidad de obrar, pero el poder de disposición está limitado. Restricción del poder de disposición. Veamos el caso o los casos en que el poder de disposición está limitado. Puede estar limitado por mandato de una ley. Por ejemplo, el propietario que no puede vender un determinado bien porque una ley lo ha declarado monumento nacional. No se da normalmente, estos casos se da excepcionalmente, pero supongamos que una persona es propietario de un bien que por las circunstancias históricas, culturales de un determinado pueblo del Estado, esta tiene esa relevancia. Entonces, por el procedimiento correspondiente, se declara monumento nacional. En ese caso, el propietario prácticamente ya no puede enajenar ese bien. Y obviamente hay los procedimientos para que también sea compensado como corresponde. Por voluntad contractual. También en un contrato se puede establecer esa restricción del poder de disposición. Por ejemplo, la venta de una casa con limitación de que ésta no podrá ser transferida a terceras personas hasta que pase un determinado tiempo. Y ellos pueden poner 5, 10, 15 años u otro término. Entonces, generalmente se hace por alguna razón muy particular. Puede ser el caso de que un hermano le venda a su hermano o a su primo, pero puede ser que sus padres estén viviendo ahí o que tenga hermanos menores que van a vivir ahí con la condición. Entonces, mientras ellos no adquieran la mayoría o la mayoría de edad, entonces este no puede vender. Estoy simplemente suponiendo una causa por la cual se puede convenir de esta naturaleza. Pero lo importante acá es que el contrato, vimos el que está poniendo la restricción. Una vez vence el tiempo establecido para esa restricción, entonces el propietario recién va a poder transferir esa propiedad a otra persona. Limitaciones de la capacidad o incapacidad. Aunque todos tenemos capacidad, sin embargo, existen también limitaciones a esa capacidad que nosotros vamos a conocer con el término de incapacidad. ¿Y cuál es esa incapacidad o qué significa? Es la falta de actitud legal o idoneidad para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones. Como podemos ver en el concepto, hace referencia también a una incapacidad jurídica respecto a no ser idóneo o no tener actitud para adquirir derechos subjetivos. Y también hace referencia a una incapacidad de obrar, donde tampoco tenemos actitud para ejercitarlo y contraer obligación. Veamos la incapacidad jurídica. Falta de actitud legal o idoneidad para adquirir derechos subjetivos y ser titulares de ellos. Son de orden público, expresamente determinados por ley, no pudiendo ser creadas por los particulares. Entonces, la incapacidad solamente la va a determinar una ley. De manera que los particulares no pueden establecer incapacidades, ni pueden ponerse de acuerdo para crear incapacidad. Eso es facultad del Estado a través del órgano correspondiente. Veamos la subclasificación de la incapacidad jurídica. Hay una total y una parcial. Vamos a conocerla así por cuestiones teóricas. Toda vez que en la actualidad no hay ninguna persona que tenga
una incapacidad total. Pues eso no corresponde para este tiempo y en condición a los derechos humanos, toda vez que la persona, por el solo hecho de ser persona, tiene derechos naturales. Se aplicaba a quienes no tenían la condición de personas como consecuencia de la muerte civil o la esclavitud. Es decir, una persona que tenía una incapacidad total en la antigüedad era precisamente un esclavo o aquellos que tenían muerte civil. Recuerden que los esclavos eran reducidos a cosas. Podían venderse, podían comprarse, podían matarse y nadie reclamaba por ello. Parecida situación sufrían los que eran declarados como muertos civiles. Es decir, estando en vida, eran privados de todos sus derechos civiles. De manera que alguien los podía matar y ellos no tenían cómo acudir. No tenían capacidad para comprar, para vender. Es decir, prácticamente estaban condenados y una reducción de simple cosas andando. Entonces, por esa característica que ustedes ven, que están escuchando ahora, es que en la vida es inexistente. No se puede concebir una persona que tenga una incapacidad jurídica. Sin embargo, en la actualidad existe la incapacidad parcial. La incapacidad jurídica parcial afecta a determinadas personas, impidiéndole que sean titulares o que puedan adquirir determinados derechos subjetivos. Ahora vamos a ver estos casos. Causas que ocasionan la incapacidad jurídica parcial. En primer lugar, veamos la nacionalidad. Si bien es cierto que en un Estado de Derecho todas las personas, sean nacionales o extranjeros, tienen los mismos derechos. Igual son protegidas por la normativa jurídica. Sin embargo, hay ciertos casos muy determinados que van en función a cuidar la soberanía del Estado, que los extranjeros tienen cierta restricción. Veamos. Los extranjeros no pueden elegir ni ser elegidos representantes nacionales ni miembros del Poder Judicial. Aquí hay una limitación al derecho político. Y eso tiene una explicación, como les decía, para salvaguardar la soberanía del Estado. También dentro de los 50 kilómetros de las fronteras no pueden adquirir ni poseer por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individual o en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado. Entonces, dentro de los 50 kilómetros no puede adquirir propiedad en ninguna de las condiciones un extranjero. Hay excepciones en caso de necesidad nacional declarada por ley expresa. Si el Estado tiene necesidad de que extranjeros puedan operar o puedan sentarse o puedan adquirir una propiedad por una necesidad muy particular y especial por la que atraviesa el Estado, entonces será la Asamblea Legislativa Plurinacional que a través de un proyecto de ley otorgará esa facultad. Solo en ese caso. Y por lo demás es causal de nulidad. Otra causa que ocasiona la incapacidad jurídica es la edad. Veamos en el derecho de familia. Si bien el derecho de familia es también un derecho subjetivo, las personas respecto al matrimonio, el Estado no nos obliga a contraer matrimonio con una persona particular o designada por ella.
Las parejas se conocen en una relación social y finalmente contraen matrimonio para hacer su vida juntos. Así que es un derecho que tienen todos, pero la ley estableció límites. Antes de la mayoría de edad, 18 años, y excepcionalmente antes de cumplir 16 años, no pueden contraer matrimonio, ni el varón ni la mujer. Esto está en el artículo 139 del Código de Familia y del Proceso Familiar. Cuando habla de excepcionalmente, significa que a los 16 años, con autorización de los padres o del tutor, o en su defecto por autorización del juez, pueden contraer matrimonio. Antes por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. También, antes de cumplir 16 años, no se tiene la capacidad legal para testar. Eso implica que a partir de los 16 años de edad, cualquier persona está con facultades legales para testar, es decir, hacer su testamento. Veamos el deshonor. El deshonor es una sanción para aquellos que han actuado de una manera agresiva o de una conducta que no corresponde en una vida social y de derecho. Por ejemplo, cuando una persona ha victimado a uno de los cónyuges y posteriormente pretende casarse con el cónyuge que ha quedado vivo. En ese caso, no puede hacerlo por la cuestión del deshonor. Eso va a configurarse sí cuando evidentemente tenga una condena, ¿no es cierto?, de haber consumado el delito o por lo menos ser cómplice de aquello. Tiene que haber veracidad y tiene que ser objetivo que haya cometido tal delito. Está en el artículo 145 del Código Familiar y del Proceso Familiar. Esto es causal de nulidad del matrimonio. La exclusión en la sucesión por indignidad. El artículo 1009 del Código Civil establece las causales de indignidad, pero me voy a referir a una de ellas, que es cuando cualquiera haya sido condenado por matar o haber intentado matar al decujus o al decuyos. Decuyo se denomina la persona de la cual proviene la herencia, ¿no es cierto? La que causa la herencia, el causante de la herencia. O de la sucesión. Entonces, y no solamente que haya intentado matar al decujus, sino que también puede ser a un ascendiente, padre, madre, abuelo, como también a un descendiente, un hijo, un nieto, un bisnieto, también puede ser a un hermano o a un sobrino. Entonces, esta exclusión o esta indignidad procede de pleno derecho, es decir, ni siquiera hay que demandar, procede de pleno derecho. Respecto al sexo, aunque ahora no lo contempla el Código de Familia, pero en el anterior lo contemplaba y hay otros códigos que lo siguen contemplando. La mujer no podía casarse antes de transcurrir los 300 días de la muerte del marido o desde el decreto de separación o desde la declaración del matrimonio. Entonces, estos 300 días hace referencia al periodo de gestación que tiene la mujer. El periodo de gestación de la mujer dura 9 meses. Si lo multiplicamos por 30 días, serán 270 días. Y la ley todavía le da 30 días más que completan los 300 días. Eso significa que si en este tiempo, en este periodo de tiempo, nace un hijo,
se considera que es del esposo. Si nace fuera de ese periodo, entonces ya no corresponde al esposo. Y esto tiene consecuencias con relación a los derechos que puede tener el recién nacido. Veamos ahora la incapacidad jurídica relativa. Es la incapacidad circunstancial que opera en personas plenamente capaces, cuya incapacidad resulta de la situación en que se encuentran en una determinada relación. Veamos acá, la incapacidad relativa simplemente es circunstancial. Vale decir, si las personas no se encontraran en esa relación o esa situación, tuvieran totalmente la capacidad, no estuviera afectada. Veamos esa circunstancia. Venta entre cónyuges está expresamente prohibida por el artículo 591 del Código Civil y la venta es nula. ¿Y cuál es el motivo o el fundamento de esta prohibición? Es que en los matrimonios existe una comunidad de gananciales donde los bienes prácticamente pertenecen a ambos cónyuges. Es decir, los bienes se confunden y son de los dos. Por otra parte, intenta evitar la simulación de actos en perjuicio de terceros. Entonces, si alguien tiene una garantía precisamente en un bien que corresponde a ese matrimonio, y entre ellos, supuestamente está a nombre de uno de los cónyuges, del esposo o de la esposa, y este le transfiere de manera singular, ¿no? Para decir que ya no tiene ese bien, que ya no le corresponde, que ahora le corresponde a su esposa o a su esposo, y que el negocio es entre ellos, de manera que pretendan excluir a la esposa. Es decir, sacan el bien haciendo la transferencia aún entre ellos. Entonces, cuando eso intenta perjudicar a un tercero, entonces, por eso es que nuestra legislación prohíbe la venta entre ellos. Otro caso, comprar bienes del Estado siendo administradores de bienes del Estado. Estamos hablando de municipios, empresas públicas y mixtas u otras entidades públicas respecto a los bienes confiados a su administración. Entonces, si yo soy parte de esa administración y se pone a la venta un bien que precisamente está bajo administración y yo pretendo comprar, entonces ahí voy a generar un conflicto de interés. Y ese conflicto de interés hace presumir que como yo tengo bajo mi administración, de alguna manera voy a intentar beneficiarme, aunque de hecho no sea así, pero para el común de la gente y además para no burlar y para no afectar la buena fe que debe tener el Estado, entonces por eso es que hay esa prohibición y aquí la adquisición es nula. Otra circunstancia, ser funcionario público y comprar un bien vendido por su ministerio. También aquí hay conflicto de intereses y afecta a la fe pública por la susceptibilidad de favorecerse a sí mismo. Está en el artículo 592, inciso 2 del Código Civil. Consecuentemente, la adquisición es nula. Siguiente caso, ser funcionario judicial y comprar bienes y derechos que están en litigio en el tribunal de su jurisdicción. No se puede ser juez y parte a la vez. Si yo tengo interés en algo, por los bienes
que en ese momento están siendo o están en litigio en la jurisdicción donde yo trabajo. Entonces puede afectar la imparcialidad y la objetividad en la administración de justicia, lo que no es correcto. Por lo tanto, esa adquisición es nula. ¿Y a quiénes está afectando acá? A los magistrados, a los jueces, a los fiscales, a los secretarios, a los actuarios, a los auxiliares y a los oficiales de diligencia. A todos ellos le afecta esta prohibición. Otra circunstancia es ser abogado y comprar bienes y derechos, objetos de un litigio en el que interviene. Esta prohibición es hasta después de un año de concluido el juicio en todas sus instancias. Está en el artículo 592, inciso 4 del Código Civil. La adquisición es anulable. En este caso, la sanción es menos. Y seguramente podemos entender que algunas personas contratan los servicios de un profesional y hacen un acuerdo al carecer de ciertos recursos para pagarle sus honorarios y pactan o hacen un acuerdo para transferirle cierto bien siempre y cuando se pueda recuperar, por ejemplo, el bien que está en litigio. Ahora el caso es de que en ese pago el profesional no debe aprovecharse de esa situación e intentar recibir más de lo que corresponde a sus honorarios. Si en ese caso la persona es afectada por este hecho y sus intereses se ven afectados, entonces él puede demandar la nulabilidad de este acto. Y entonces vamos a entender de que si ha habido un buen acuerdo y donde los dos han salido ganando, o por lo menos cada uno recibió lo que les corresponde de manera justa, entonces esto se da por bien hecho. Por eso es que la situación acá, o el castigo, o el procedimiento, o la alternativa, es que es un acto anulado. En los tres primeros casos vimos que era nulo de pleno derecho. Ser administrador de bienes ajenos y comprar dichos bienes. Igual, no se puede ser juez y parte. Hay conflicto de interés, salvo que el titular del derecho lo acepte. Por esa circunstancia también de que está en función de que en esa compra no se afecten ningún derecho ni se dejen desventaja al otro, puede ser válido. O si llega a suceder eso, de afectar los intereses, de no haber el equilibrio correspondiente acá, puede ser anulado. Y en el caso de los mandatarios, igual, comprar bienes y derechos puestos a su cargo para venderse. En este caso, ya saben, estamos hablando del contrato consigo mismo. Si no hay posibilidades de conflicto de interés, será válido. O si el mandante lo autoriza expresamente. Entonces, en este caso también, el acto es anulado. Muy bien, vamos a llegar aquí en la primera parte. Vamos a terminar este primer enlace para volver a conectar.